Tipos de errores. ¿Qué es un error? En informática, un error es una discrepancia entre lo que se espera que haga un programa y lo que realmente hace. También se puede entender como un fallo en el software o en el hardware que impide que el programa funcione correctamente. Los errores pueden tener diferentes causas, como un error en el diseño del programa, una entrada de datos incorrecta, una falla en el hardware, una comunicación defectuosa entre componentes, entre otros. Existen diferentes tipos de errores. Algunos de los más comunes son los errores de sintaxis, los errores de tiempo de ejecución y los errores de lógica. Los errores de sintaxis se producen cuando el código no cumple con las reglas del lenguaje de programación utilizado. Los errores de tiempo de ejecución ocurren durante la ejecución del programa y pueden deberse a problemas con la memoria, la entrada de datos o la interacción con el sistema operativo. Los errores de lógica se producen cuando el programa funciona correctamente, pero no produce los resultados esperados debido a una falla en el diseño o en la implementación del algoritmo. En métodos numéricos, un error es la diferencia entre el valor exacto de una cantidad matemática y el valor aproximado obtenido, mediante un algoritmo numérico. Los métodos numéricos son técnicas utilizadas para aproximar soluciones de problemas matemáticos que no pueden resolverse de forma exacta. En estos métodos, es común realizar cálculos aproximados y por lo tanto se introduce cierta cantidad de error en los resultados. Existen diferentes tipos de errores en métodos numéricos, entre ellos se encuentran. Error absoluto, es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Error relativo, es la relación entre el error absoluto y el valor exacto. Error de truncamiento, es el error que se introduce al truncar o redondear los términos de una serie infinita utilizada en un método numérico. Error de redondeo, es el error que se produce al aproximar números racionales a números de punto flotante en el computador. Error de propagación, es el error que se produce al utilizar los resultados aproximados de un cálculo como entrada para otro cálculo. La gestión adecuada de los errores en los métodos numéricos es fundamental para garantizar la calidad y precisión de los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al error? Existen diferentes factores que pueden contribuir al error en un cálculo o una medición, entre ellos. 1. Precisión de los instrumentos. La precisión de los instrumentos utilizados en una medición puede afectar la precisión de los resultados obtenidos. 2. Variabilidad de la muestra. Las diferencias en las características de la muestra utilizada en un experimento pueden contribuir al error en los resultados obtenidos. 3. Errores de lectura. La precisión de la lectura de un instrumento puede verse afectada por la habilidad y experiencia del operador. 4. Errores de cálculo. Los errores matemáticos, como los errores de redondeo y truncamiento, pueden contribuir al error en los cálculos realizados. 5. Errores de aproximación. Los errores de aproximación, como el uso de un modelo inadecuado o una simplificación excesiva de un problema, pueden contribuir al error en los resultados. 6. Errores sistemáticos. Los errores sistemáticos, como los errores debidos a un sesgo en la selección de la muestra o un error de calibración en un instrumento, pueden afectar consistentemente los resultados de una medición o cálculo. 7. Errores aleatorios. Los errores aleatorios, como el ruido en la señal de un instrumento, pueden afectar de manera aleatoria los resultados de una medición o cálculo. Es importante tener en cuenta estos factores al realizar cálculos o mediciones y tratar de minimizar su impacto para obtener resultados más precisos y confiables. Error por redondeo. El error por redondeo es un tipo de error que se produce cuando se aproxima un número real a otro número más simple, como por ejemplo a un número de punto flotante, que tiene una cantidad finita de dígitos. En la mayoría de los sistemas computacionales, los números reales se representan en forma de punto flotante, lo que significa que se representan como una mantisa y un exponente. Debido a que los computadores tienen una cantidad limitada de memoria para almacenar números, los números de punto flotante están sujetos a errores de redondeo. Por ejemplo, si un número real tiene una cantidad de dígitos decimales mayor que la que se puede almacenar en la representación de punto flotante, entonces el número se redondeará al número más cercano que pueda ser representado con la cantidad de dígitos disponibles. Este proceso de redondeo puede introducir un error en el resultado final.
El error por redondeo puede ser especialmente problemático en cálculos iterativos, donde pequeños errores de redondeo pueden acumularse a lo largo de las iteraciones y provocar resultados significativamente diferentes a los esperados. Es por eso que es importante tener en cuenta el error por redondeo en los cálculos numéricos y utilizar técnicas para minimizar su impacto, como por ejemplo aumentar la precisión de los números de punto flotante utilizados. Error por truncamiento. El error por truncamiento es un tipo de error que se produce cuando se aproxima a una función matemática por un polinomio de y de grado finito. El polinomio de y es una serie infinita que representa una función matemática en términos de sus derivadas evaluadas en un punto específico. Sin embargo, debido a que la serie infinita no se puede calcular cómputamente, se utiliza un polinomio de grado finito para aproximar la función original. El error por truncamiento se debe a que el polinomio de y de grado finito es una aproximación finita y no exacta de la función original. Por lo tanto, cuanto mayor sea el grado del polinomio, menor será el error de truncamiento. El error de truncamiento en esta aproximación se debe a que la serie infinita para la función seno, x, tiene términos de orden superior a x3, y estos términos se están despreciando en la aproximación. A medida que x se aleja del punto de expansión, el error de truncamiento aumenta. El error por truncamiento puede ser especialmente problemático en cálculos numéricos, especialmente en cálculos iterativos, donde los errores de truncamiento pueden acumularse y afectar significativamente los resultados. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el error por truncamiento en los cálculos numéricos y utilizar técnicas para minimizar su impacto, como por ejemplo aumentar el grado del polinomio de y utilizado. Error por numeración total. El error numérico total es la suma de todos los errores que se producen durante un cálculo numérico, incluyendo el error por redondeo y el error por truncamiento. En otras palabras, el error numérico total es la diferencia entre la solución exacta de un problema matemático y la solución aproximada obtenida mediante un método numérico. El error numérico total se puede expresar como error es igual a error por truncamiento más error por redondeo. El error numérico total puede ser especialmente problemático en cálculos numéricos, especialmente en cálculos iterativos, donde los errores pueden acumularse y afectar significativamente los resultados. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el error numérico total en los cálculos numéricos y utilizar técnicas para minimizar su impacto, como por ejemplo aumentar la precisión de los números de punto flotante utilizados y aumentar el grado del polinomio de y utilizado. Error por equivocación. El error por equivocación es un tipo de error que se produce cuando se comete un error humano durante un cálculo numérico o una tarea matemática. Este tipo de error puede incluir errores de escritura, errores de lectura, errores de cálculo o cualquier otro tipo de error que se produzca por un fallo humano. El error por equivocación puede ser especialmente problemático en cálculos numéricos, ya que incluso un pequeño error puede llevar a una respuesta completamente incorrecta. Por lo tanto, es importante revisar cuidadosamente los cálculos y verificar que no se hayan cometido errores de equivocación. Para minimizar el error por equivocación, se pueden utilizar técnicas como la doble verificación, que consiste en verificar los cálculos realizados por otra persona para detectar posibles errores. También es importante prestar atención a los detalles y tomarse el tiempo necesario para revisar los cálculos, especialmente en cálculos críticos o de alta precisión. Error por formulación. El error por formulación es un tipo de error que se produce cuando se selecciona o utiliza una fórmula o modelo matemático incorrecto o inadecuado para resolver un problema en particular. En otras palabras, se produce cuando se formula mal el problema o se elige una aproximación inapropiada para resolverlo. Este tipo de error puede surgir en diferentes campos, como la física, la ingeniería, la economía y las ciencias sociales, entre otros. En algunos casos, el error por formulación puede ser difícil de detectar, especialmente si la aproximación utilizada parece razonable o si se utiliza un modelo simplificado para el problema en cuestión. Para minimizar el error por formulación, es importante tener una comprensión clara del problema a resolver y de las limitaciones y suposiciones que se hacen al utilizar un modelo matemático o una fórmula. Es importante seleccionar cuidadosamente el modelo matemático que mejor se adapte al problema en cuestión y
Tener en cuenta las limitaciones de dicho modelo. En algunos casos, puede ser necesario utilizar varios modelos o enfoques para obtener una solución más precisa y completa del problema.